Saludamos a la licenciada Carolina Jaramillo. Ella es comunicadora, relacionadora pública con especialización en ciencias sociales y comunicación. Quisiéramos, Carolina, conocer su opinión, su coincidencia o divergencia con lo que sugiere una última publicación de la prestigiosa revista de Economía Análisis Semanal. Esta revista anticipa un posible escenario en las elecciones de febrero próximo en el que podría darse una polarización entre Noboa y el correísmo, con alguien quien sería su candidato, dando a Noboa un bloque importante en la Asamblea y sin descartar una posible victoria de Noboa en la primera vuelta. Sabemos que es un tanto temprano para un vaticinio de este tipo, pero esa es la sugerencia si es que las condiciones actuales no variaran diametralmente. Quisiéramos conocer su opinión. Hola Gustavo, ¿qué tal? Es un gusto saludarle, un gusto saludar a su audiencia. Bueno, tal como usted ha señalado, creo que es un poco temprano para hacer algunas lecturas sobre el próximo proceso electoral. Sin embargo, creo que la reciente consulta popular y referéndum nos sirven un poco para de alguna forma leer algunos escenarios, ¿no? Me refería a la consulta popular porque de alguna manera estas elecciones, o más bien dicho, digamos, este proceso electoral reciente, se pueden entender como una suerte de primarias, ¿no? Una suerte de termómetro electoral de lo que podrían ser las elecciones presidenciales y legislativas que se avecinan. Porque de alguna manera estas elecciones recientes nos permiten tomar el pulso, ¿no? De cómo está sintiendo y cómo está pensando el elector ecuatoriano. Sobre su pregunta, creo que podrían de alguna manera esperarse unas elecciones que sí se decanten por una preferencia electoral que le favorezca al primer mandatario actual, a Daniel Noboa, en alguna medida. Y sin duda creo que la corriente de la revolución ciudadana sigue teniendo un apoyo importante en el electorado ecuatoriano, ¿no? Hemos conversado en varios espacios y varios analistas coinciden en que el voto duro de la fuerza electoral del correísmo o la revolución ciudadana, como se le conoce, sigue teniendo unos 20 puntos importantes, ¿no? Ese voto duro y ese techo de concreto también, si se le puede llamar de alguna manera, sigue estando presente en la preferencia del elector ecuatoriano. Y En todo esto de caso, inicio habría podría ser bajado importante. como voto duro, en todo caso habría bajado por lo menos unos 5 puntos. Sí, 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 yo coincido con esa lectura, Gustavo. Creo que ese voto duro se ha reducido de una forma importante si comparamos con las elecciones anteriores. Además que obviamente también hay nuevas opciones en la papeleta electoral, ¿no? La presencia mismo de Daniel Noboa, digamos, ha abierto una posibilidad y se presenta como una opción interesante para digamos, para un segmento de votantes que además es joven, ¿no? Que además es un segmento de votantes que está buscando un político joven, un político nuevo, un político con un discurso que está alejado de la pugna típica, ¿no? Del político tradicional. Entonces, en ese sentido, no discrepo, digamos, con la lectura que usted propone al inicio de esta entrevista de una posible segunda vuelta donde estén en disputa el mandatario actual con la ficha que ponga la fuerza del correísmo a disputarse en las próximas elecciones. Quedándonos con Daniela Noboa y con su criterio, ¿cómo le fue en esto que usted llama una especie de primarias? ¿Cómo le fue a Noboa en la consulta popular y referéndum? A ver, yo creo que definitivamente digamos, el último proceso electoral no puede ser leído como marcador de fútbol, ¿no? Que es lo que optaron por hacer tanto el oficialismo cuanto las fuerzas opositoras, tratar de leerle como ganador y perdedor. Creo que tenemos que hacer reflexiones un poquito más profundas en términos cualitativos. A mí me parece que finalmente el gobierno terminó imponiéndose en términos cualitativos, porque finalmente termina decantándose como la fuerza ganadora, si pudiéramos leerlo en términos cualitativos.
A pesar de que se pierde en dos preguntas, finalmente las tesis del gobierno son las que se imponen, ¿no? En términos cualitativos. Y si uno mira, digamos, a largo plazo o a mediano y a largo plazo, con la posibilidad de la reelección y con la posibilidad de que en el próximo periodo legislativo el presidente Noboa tenga una bancada mucho más grande, creo definitivamente que es la fuerza política del presidente Noboa, es la que probablemente tenga mejores expectativas de gobernabilidad, por un lado, y segundo, que vaya, digamos, incorporándose en el devenir político del país con mejores condiciones, ¿no? Además que no nos olvidemos algo, en su momento la fuerza opositora por excelencia en la coyuntura, que era la Revolución Ciudadana o que es la Revolución Ciudadana, inició por plantear que no haría una oposición completa, digamos, al referéndum. Se declaró que iba a apoyar la mayor cantidad de preguntas y que iba por el no a la pregunta del trabajo por horas y el arbitraje. Luego dijo que iba por el 11 veces no, y es decir, estas posiciones ambiguas que ha tenido respecto del gobierno le dejan un saldo desfavorable, ¿no? Acordémonos que al inicio del gobierno también forman esta coalición para apoyar en el ejercicio de legislación, y luego hay este rompimiento, ¿no? Con los hechos que se dan y que son conocidos por la opinión pública con el tema de Glass. Entonces, digamos que estas ambigüedades en el ejercicio de la política, finalmente, y en mi lectura, los saldos negativos le dejan mucho que desear a la revolución ciudadana, ¿no? Le dejan mal parada a la revolución ciudadana más que al gobierno de Daniel Noboa. Porque finalmente, en el arranque del gobierno, a quien más le benefició o a quien se queda con mayores saldos positivos es finalmente el gobierno, porque quienes lograron aprobar las leyes, quienes lograron tener un ejercicio de alguna manera armonioso al inicio, fue precisamente el gobierno de Daniel Noboa, con el apoyo de la numerosa bancada que tiene la Revolución Ciudadana. Entonces, luego del rompimiento, luego de los desacuerdos, la fuerza opositora es precisamente la que se queda, digamos, con los saldos más desfavorables. Sin duda, ahora mismo es del gobierno de Daniel Noboa que, digamos, sin el apoyo de esta fuerza numerosa que tiene la Revolución Ciudadana en la Asamblea, es del gobierno el que se queda en desventaja. Pero más bien yo pienso que ahora mismo la recomposición de esta oposición es la que se encuentra, digamos, en una severa desventaja de cara a que estamos a poco, digamos, de que se vengan las nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Entonces, habrá que verse y habrá que evaluarse con, digamos, mucha rigurosidad el humor social y cuál es el real decantamiento de los votos y de los electores ecuatorianos, cómo favorecerán a las distintas fuerzas políticas, ¿no? En todo caso, ¿cuáles considera usted han sido los principales aciertos del gobierno de Noboa en estos primeros 6 meses? Bueno, yo creo que definitivamente hay que reconocerle una enorme habilidad en términos de la negociación política con la Asamblea Nacional, ¿no? Definitivamente los primeros acuerdos o las primeras formas que toman los consensos a nivel de la Asamblea Nacional que le permiten sacar a flote las primeras leyes económicas urgentes a nivel de legislativo, me parece que son definitivamente en términos políticos los desafíos más grandes que se superan y que de alguna manera en términos comparativos a mí al menos me permiten tener una opinión, digamos, favorable hacia este gobierno, ¿no? Me parece que esto es definitivamente algo que se le debe reconocer, por un lado. Creo que también la forma decidida en la que se enfrenta el tema de la seguridad, puedo, puedo entender que haya discrepancias con mi opinión si miramos en términos de resultados,
pero me parece que cuando se declara el conflicto armado interno se da un paso importantísimo que le diferencia del gobierno pasado, porque si bien el gobierno de Guillermo Lasso toma algunas decisiones que son parecidas respecto de los estados de excepción, me parece que la declaratoria del conflicto armado interno dista de esas decisiones y le permite al gobierno, digamos, intervenir de manera más efectiva en el control de los centros de detención. Y yo creo que un tercer elemento, digamos, es el manejo comunicacional, que si bien podrían hacerse algunas mejoras, yo creo que es mucho más discreto, digamos, en la forma de comunicar el gobierno, pero mucho más efectivo también, ¿no? Creo que de alguna forma ha dado ciertos elementos para que la opinión pública, la opinión de los, digamos, de quienes estamos en medios haciendo lecturas sobre la forma en la que el gobierno comunica, tengamos que de alguna manera sentarnos a analizar, ¿no? Sentarnos a hacer lecturas un poco más rigurosas de qué es lo que está pasando. Porque a diferencia de tener propagandas, de tener spots, de tener las parrillas de los medios, las parrillas de los espacios digitales repletos de propaganda, creo que va dejando señales de que se están tomando acciones sobre los asuntos, digamos, más relevantes que están sucediendo digamos, en la sociedad ecuatoriana. No con esto quiero yo decir que de alguna manera estoy en completo acuerdo con lo que está ocurriendo, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que hay que reconocer que el cambio de estilo en el gobierno vino a refrescar lo que estaba ocurriendo con el gobierno de Guillermo Lasso. Y eso sin duda de alguna forma ha generado, creo yo, en la opinión pública cierta expectativa. Y es una expectativa que creo que hay que reconocerle al gobierno de Daniel Noboa. ¿Y cuáles considera usted son los principales desafíos que le quedan a Novoa en lo que se viene los próximos 9 meses antes de las elecciones, los próximos 11 meses en el poder, sabiendo que por allí habrá un espacio ciertamente incómodo, que habrá que ver cómo se llega a eso y cómo se maniobra dentro de eso cuando la vicepresidenta, se espera, si es que las cosas no cambian o si no, el vicepresidente que sea, tendrá que gobernar un espacio mientras no es candidato? Bueno, yo creo que lo que usted ha mencionado es probablemente uno de los desafíos más complicados que le queda a este gobierno. El momento en el que el presidente tenga que salir para ser candidato, la sucesión en el mando tendrá que asumirlo la vicepresidenta, salvo que haya una excepcionalidad. Y es conocido y es público que hay, digamos, una mala relación entre ambos mandatarios, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me parece que ahora mismo el desafío que está vigente es el hecho de que tras la consulta y referéndum hay varias leyes que tramitarse y aprobarse. Ya hay una relación absolutamente desgastada y erosionada con el órgano legislativo, donde se perdió la mayoría el momento mismo en el que digamos, se desgastó y se declaró la guerra, si se puede llamar de alguna manera, entre la primera minoría de la Revolución Ciudadana y el Poder Ejecutivo. Y creo también que uno de los desafíos mayores es que una vez que se aprobó los 15 puntos del IVA, creo que se asume que el gobierno nacional tiene un cheque en blanco, ¿no? Yo no sé cómo llamarlo de otra manera, porque la sociedad ecuatoriana le está otorgando una enorme posibilidad de que el gobierno de alguna forma tenga unos recursos, tenga oxígeno para tomar decisiones en beneficio de la gente. Y de alguna manera la carga, digamos, de asumir, de darle más presupuesto al gobierno nacional para que tome acciones en favor de la gente, tiene que dar resultados y tiene que dar resultados de inmediatos. Yo creo que el promedio, el ecuatoriano promedio, la gente de a pie, la gente común, está esperando que estos resultados vengan en beneficio y la gente piensa en lo sencillo, piensa en el día a día, en la cotidianidad. Entonces, de alguna manera, creo que los próximos días, los próximos meses,
la gente va a esperar estos resultados prácticos, ¿no? En el día a día, en la cotidianidad. Y me parece que los desafíos son esos, ¿no? El gobierno de alguna forma le retribuya, le devuelva a los ecuatorianos la confianza que los ecuatorianos le han dado. Está bien, voy a pagar 15% de IVA, está bien, yo te estoy dando mi voto de confianza, te di el sí en la consulta y referéndum, ¿qué me vas a dar a cambio? Ahora, si bien Ecuador es bastante impredecible, semana a semana se producen importantes noticias, muchas de ellas que de alguna manera o afectan o incluso llegan a patear, por decirlo así, al tablero político. ¿Cómo vislumbra usted con qué escenarios posibles el futuro mediato? Bueno, creo que creo que se vienen algunas cosas interesantes. Hay que tener en cuenta que el próximo año no solo tenemos elecciones presidenciales, hay cambios de las autoridades más importantes de control a nivel del Estado. Creo que, por ejemplo, deberíamos estar pensando, por ejemplo, en que hay el relevo en la Fiscalía General del Estado. Tenemos pugnas no solo a nivel de la Asamblea Nacional y además de esto, se están anunciando precandidaturas presidenciales para lo que resta del año, ¿no? Hace apenas un par de días estaba leyendo que el Partido Social Cristiano también está anunciando ya una precandidatura. Creo que a pesar de que nosotros vemos como lejos el tema de de la campaña presidencial, esto es algo que ya está ocurriendo, ¿no? Me gustaría pensar que el tema de la seguridad está, digamos, está en términos generales bajo control, pero creo que no es así. Creo que en el futuro inmediato, en los próximos meses, lamentablemente en el Ecuador vamos a seguir viviendo, digamos, entre algunos hechos de violencia que van, digamos, que van a estar combinados con las campañas electorales, ¿no? Y esperemos que se pueda vivir una campaña electoral sin tantos sobresaltos como la última que vivimos, ¿no? Sin candidatos que sufren atentados, sin hechos de violencia y muerte como las que se vivieron. Digo esto y lo digo como un espero, como una expectativa, con esperanza, pero lamentablemente, Gustavo, yo creo que eso no necesariamente se va a cumplir, porque en algún momento en el Ecuador ya estamos viviendo un escenario donde la política y la violencia es lo mismo, se vive como un mismo escenario. Y yo creo que eso es lo que nos espera en el futuro inmediato, lamentablemente. Un escenario, diríamos, distópico. Así es. ¿Qué es lo que podría suceder en el mismo que afecten a este proceso electoral, que es el fondo del análisis? Bueno, lamentablemente, y creo que esto es algo que marcó mucho el último proceso electoral, pero que se está volviendo parte de nuestro día a día, ¿no? Y que además cuesta repetirlo y cuesta recordarlo. El asesinato de candidatos y que marcó un antes y un después en la última elección presidencial. El atroz asesinato de Fernando Villavicencio y de varios alcaldes. Por ejemplo, lo que está sucediendo en la provincia de Manabí. Eh, nos vamos a vivir prontamente, lo decía hace un minuto, la nueva campaña electoral. No, yo creo que no nos va, debería sorprendernos y debería indignarnos sobremanera que ahora mismo en el ámbito político tenemos la infiltración, digamos, del narcotráfico, de la delincuencia, de la narcodelincuencia, y creo que esto es algo de lo que hay que conversar y creo que esto es algo que hay que prevenir con todos los medios, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto el gobierno nacional y las entidades de control del Estado se están haciendo cargo de este asunto. Gustavo, vale la pena conversarlo. Ahora que usted me lo plantea como una pregunta, es una reflexión que creo que el Ecuador y que creo que las entidades de control del Ecuador lo tienen pendiente. Porque a pesar de que los medios de comunicación lo están reportando continuamente, los periodistas lo están hablando continuamente en forma de noticia y en forma de opinión, me parece que es algo que no necesariamente está siendo implementado como un protocolo.
veo ahora mismo se están viviendo campañas políticas, por ejemplo en México, que es un sitio donde ahora mismo yo estoy trabajando. La muerte de candidatos es una constante, las solicitudes de seguridad por parte de los candidatos es una constante, pero en Ecuador, digamos, es algo que ya lo vivimos en el último proceso electoral, pero no conozco y no tengo a ciencia cierta los elementos para decir si las entidades de control, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General del Estado, el propio gobierno, está haciendo algo al respecto. Y lo menciono, Gustavo, porque retomando su pregunta, digo, en el escenario inmediato, en el escenario mediano y corto plazo, se está pensando en esto como una posibilidad real. ¿Qué tan real es que, por ejemplo, los candidatos o los potenciales candidatos en una provincia como Manabí, o incluso en Pichincha, o incluso en el Azuay, digamos, estén dispuestos a participar en un proceso democrático donde su propia vida esté en riesgo? Y en el escenario legislativo, con esto concluimos, ¿qué efectos podría tener? Sobre todo en aquellos partidos mayoritarios que estuvieron incluso liderando esa mayoría que se diluyó ya en la Asamblea, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana. Con respecto a lo que se está ventilando públicamente, el caso Polit, los casos investigados por la Fiscalía, Purga, Metástasis, independencia judicial, que le ha incidido mucho y de forma muy directa en estos partidos y movimientos. Claro, sí, además son este tipo de, estos temas, por ejemplo, Gustavo, digamos, de alguna manera topan no solo las estructuras como partidos, sino que topan a varios de estos personajes, ¿no? Y de alguna forma surgen algunas dudas. ¿Cómo se puede estar haciendo justicia en los Estados Unidos y aquí la fiscalía no actúa de oficio, ¿no? Surgen este tipo de preguntas, surgen, digamos, me parece también que hay una iniciativa legislativa que está, digamos, impulsándose con la idea de condenar los camisetazos, lo leía así en un titular, con la idea de condenar a quienes llegan a la Asamblea Nacional cobijados por un partido y posteriormente se desafilian, se salen de estos partidos y se quedan actuando como independientes, ¿no? Este tema se me viene a la mente ahora que usted lo menciona, porque me parece que también es un tema que tiene que discutirse en el ámbito de la política, ¿no? Del ejercicio legislativo, porque es importante comprender que hay una, digamos, hay una suerte de negociación política que no está siendo observada con la rigurosidad que se debería. Y esto, digamos, sale a la luz cuando los temas que se judicializan exponen cómo se negocia dentro de la legislatura y cómo se negocia a través de las entidades de control con personajes como Polit, por ejemplo. Y bueno, ahora se habla de Polit, pero a lo largo de los años ha habido estos personajes, los famosos hombres del maletín, que han negociado con la compra y venta de conciencias. Esto no es nuevo. Esto no pasó solo hace 10 años o hace 15, probablemente ha pasado desde que los órganos de legislatura han funcionado en el Ecuador y en otros países. Entonces, definitivamente son temas que hay que tenerlos en cuenta y que probablemente en la próxima, digamos, en el próximo periodo legislativo van a tener un impacto en quienes se candidatizarán y además hay que estar muy pendientes, Gustavo, porque se habla sin ningún rubor de cómo están migrando ciertos personajes de algunas bancadas, en este caso, por ejemplo, sin temor a equivocarme, de, por ejemplo, la bancada de la Revolución Ciudadana, están siendo cooptados hacia la bancada del gobierno, de ADN. Bien, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Gustavo, es un gusto. Declaraciones de la licenciada Carolina Jaramillo. Ella es comunicadora, especialista en ciencias sociales, comunicación y relaciones públicas.